Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Tenemos frente a nosotros, yo diría que, si no la mayor, de las mayores noticias en cuanto a adopción en el mundo cripto, especialmente en Bitcoin. Y me tengo que ir hasta el 30 de abril para recuperarla, porque no tenemos ni una sola noticia hoy, ni en Cointelegraph, ni en Criptonoticias, en ningún lado anuncian que en menos de 6 horas, en menos de 5 horas, pueden entrar los fondos alemanes conocidos como Special Funds con un 20% de todo su capital, que son nada más y nada menos 420.000 millones de dólares. Tesla invirtió 1.500, aquí estamos hablando de 420.000 millones de dólares. Antes de nada me gustaría dejar claro una cosa, esto no lo van a hacer mañana, posiblemente mañana no inviertan ni el 1%, y es porque estoy haciendo este vídeo porque nosotros vamos a largo plazo, que es donde realmente se ve el dinero, en el largo plazo. Entonces, si solamente que entren los fondos de inversión alemanes con el 20%, vamos a suponer, el precio de Bitcoin estaría por encima de los 400.000 dólares, y ahora os lo voy a enseñar porque he hecho una estimativa en base a unos cálculos que también os voy a explicar. Si invirtieran el 20%, el 10%, el 5%, el 2% y el 1%. Como he comentado anteriormente, es posible que no inviertan ni un 1%, y menos mañana, y menos estando en una zona de mínimos. Esta gente mueve muchísimo dinero y prefiere unirse al movimiento de fuerza del mercado antes que producirlo. Obviamente, como estamos hablando más de 4.000 fondos, es posible que alguno haya estudiado en profundidad Bitcoin y sí que se una al movimiento, y sí que compre estando en mínimos. Pero el grueso de todo el capital que muchos de estos fondos tenían pensado destinar a Bitcoin lo harán cuando salgamos de toda esta fase de acumulación. Y no quiero generar FOMO con este vídeo, pero sí que me gustaría que entendierais que los países que están a la vanguardia de la tecnología y el desarrollo, los países punteros, están ahí por decisiones que toman. Mientras en todo el mundo se desestima y se desprecia a las criptomonedas, hablo de los estados, Alemania va a permitir que más de 4.000 fondos de inversión alemanes, conocidos como Special Funds, destinen hasta un 20% en criptomonedas. Si a vosotros os pregunto cuál es el país puntero de toda Europa, ¿qué país me diríais? Alemania. Pues está ahí por decisiones que toma, como esta, por ejemplo. Y todos los demás países toman de referencia a los países punteros, antes o después, pero acaban intentando imitarlos. Mañana se abren las puertas al mercado cripto para toda Europa, no solamente para Alemania. Alemania es quien abre la puerta, quien va a poner la primera piedra de la pirámide. Pero mañana es un gran día, independientemente de que tengamos bajadas o subidas en el precio, da igual, el corto plazo no nos interesa, nosotros vamos a ir siempre en el largo plazo. Y precisamente, si nos imaginamos que en unos años muchos países, no solamente Alemania, destinen un 1% a Bitcoin, podemos tener unos precios que ni a día de hoy nos lo imaginaríamos. Porque ¿quién nos iba a decir a nosotros, hace un año, cuando estábamos en 10.000, por ejemplo, que a principios de este año íbamos a estar en 64.000? Es que no nos lo hubiéramos creído, ¿verdad? Por lo menos todo aquel que no hubiera estudiado el mercado anteriormente. Pues si yo ahora mismo os digo que podemos estar en unos años, puede ser 8 años, puede ser 10 años, en 500.000 o 1.000.000 de dólares por Bitcoin, muy probablemente ahora nos parezca una ridiculez lo que estoy diciendo, pero a medida que se va desarrollando el tiempo, a medida que las noticias de adopción van siendo conocidas, que la gente va entendiendo que las criptomonedas no solamente pertenecen a narcotraficantes, este tipo de gente escéptica me refiero, cuando se den cuenta de que realmente es la salvación que tienen muchos países para huir de la inflación, veremos dónde estamos. Veremos dónde estamos. Bien, para yo explicaros los cálculos que he hecho, vamos a irnos a CoinMarketCap un momento. Esta página, entiendo, todos la conoceréis. Tenemos el activo, el precio, la capitalización de mercado y el supply. Aquí tenemos el supply. Para el que no sepa lo que es el supply, es la cantidad de monedas en circulación. En este caso tenemos un máximo supply de 21 millones que se minarán en el 2140
Y en circulación actualmente tenemos 18.745.050 bitcoins. ¿Cómo podemos saber qué X cantidad de dinero que inviertan los fondos alemanes va a influir en el precio? Es sencillo. Primero tenemos que entender una cosa, y es que cada euro que invertimos en Bitcoin se ve representado en 20 euros, en un aumento de 20 euros en la capitalización de mercado del Bitcoin. Esto es tanto a la alza como a la baja, y es por un efecto multiplicador de mercado, pero obviamente, como estamos hablando de los fondos de inversión alemanes, que no tienen activo, que no van a hacerle cortos a Bitcoin, que solamente lo van a acumular, vamos a hablar de compras. Bien, sabiendo esto, ¿cómo podemos hacerlo? Simplemente nos vamos a ir... bueno, antes de irnos, ya que estoy aquí, os voy a explicar una cosa. Aprovecho. Aquí que os lo tengo preparado. Esto es de cara a todo aquel que piense que este año Ethereum va a llegar a... pues no sé, a $10.000, ¿no? Que no creo que haya mucha gente que lo piensa, pero por si acaso. O yo qué sé, o Cardano a 3.000, a $3. Esto... tenemos que aplicar el sentido común para esto, y para eso tenemos que entender esta fórmula. ¿Cómo podemos calcular qué capitalización de mercado tendría, por ejemplo, Ethereum, si valiera $10.000 por Ethereum? Pues tenemos que hacer 10.000 por el supply, por el circulante, y eso nos da la capitalización de mercado. En este caso sería el doble de la que tiene Bitcoin ahora. Y como Bitcoin siempre va a tener un ratio mayor del que tiene ahora, porque está en mínimos de dominancia contra Ethereum, Bitcoin tendría que estar en torno a los 3 trillones. 3 trillones es una cifra grande que llegaremos, pero tomará su tiempo. Nos pondría como el segundo mayor activo del mundo después del oro. Aquí lo tenemos. El oro tiene 11 trillones y nos pondría el segundo. Entonces, tenemos que intentar siempre aplicar el sentido común cuando veamos que, yo qué sé, que Cardano se va a X. A ver, ¿esto es posible? ¿No es posible? Tenemos ya la fórmula, podemos calcularlo. Bien, y ahora sí vamos a ir al desarrollo de todo esto que tengo aquí preparado para vosotros hoy. No os asustéis, no quiero generar FOMO con esto de aquí, ¿vale? Ya os he dicho que es posible que mañana incluso no destinen nada a Bitcoin, porque esperarán seguramente que salgamos de la zona de mínimos, pero sí que está bien saber... si invirtieran X porcentaje, ¿en qué repercutiría a Bitcoin, ¿no? Y estamos hablando siempre de un precio de Bitcoin a 35.000, que por supuesto, si el precio sube y ellos no han hecho el porcentaje, estos precios serán mayores que los actuales. Pero bueno, vamos a tomar 35.000 euros al precio de Bitcoin actualmente, y con un supply actual, es decir, un total de monedas, que lo tenemos aquí de 18.745.000 Bitcoins. ¿Cómo lo calculamos esto? Es sencillo. Si el 20% son 420.000 millones, tenemos que multiplicarlo por 20 por el efecto que tiene en la capitalización de mercado, y eso nos da 8,4 trillones. A esto le tenemos que sumar la capitalización actual de Bitcoin y lo dividimos entre el supply. Eso nos da un precio de $480.000 por Bitcoin. Podemos estar frente a un FOMO institucional, los próximos años importante. Y esto, saberlo cuando el precio de Bitcoin está en 34.290, es un auténtico lujo. Porque solamente se va a ver en el largo plazo. Y si no, ¿cómo veis ahora toda esta zona de aquí, la zona de los 3.000? ¿Quién la pillara, no? Pues estamos dejando, con esta zona de mínimos, una zona similar a esta. Así que para todo aquel que no esté en Bitcoin, para todo aquel que quiera invertir en Bitcoin, es momento de comprar. Estos son los momentos de comprar. No en 2 o 3 meses, cuando estemos de nuevo atacando los máximos históricos. También será momento para comprar y acumular. Pero obviamente, ¿no? Tenemos ahora mismo un 50% de rebajas. Y hacer hold. Sobre todo, no os apalanquéis, hacéis hold y tranquilidad. Ya el precio subirá cuando tenga que subir. Si destinasen un 10%, es decir, el 50% de lo que pueden destinar, estaríamos hablando de 210.000 millones de dólares, que con el efecto que tiene en la capitalización de mercado, por 20, son 4,2 trillones, que tendríamos que sumar a los 620.000 millones de capitalización actual. Misma operativa. Dividimos entre el total de monedas en circulación
Y eso nos da un precio de $260.000 por Bitcoin. Si solamente fuera un 5%, algo muy probable que pase, digamos, entre este año y el que viene, estaríamos hablando de 105.000 millones de dólares, 2,1 trillones de capitalización de mercado, que sería unos 3 billones, unos 3 trillones. Es decir, seríamos el segundo activo de mayor capitalización del mundo después del oro, con un precio de $147.000 por Bitcoin. A esto tenemos que sumarle todos los acontecimientos que pasen a lo largo del transcurso de estos meses, ¿eh? Aquí no estamos contando si Paraguay acepta bitcoins o no. Solamente estamos contando los fondos de inversión alemanes. Que eso es otra cosa. Hemos comentado que es posible que estemos frente a un FOMO institucional los próximos años. Cuando Alemania le abra las puertas a Bitcoin, muchas empresas se van a preguntar el por qué, van a indagar. Veremos empresas grandes entrar en Bitcoin y muchas otras entrarán solamente porque estas empresas grandes han comprado. Hasta que al final se forme una hiperbitcoinización en los próximos años que va a ser algo exagerado unido a la inflación que vamos a tener. Cuando un Estado acepta Bitcoin como moneda de curso legal, estamos hablando de que tienen que tener unas reservas fijas. ¿Por qué tienen que tener unas reservas fijas? Porque todo aquel ciudadano que no quiera Bitcoin, que por ejemplo yo tengo una frutería y a mí me vienen a pagar con Bitcoin, yo puedo hacer la conversión instantánea, conversión al momento, mediante una aplicación, mediante una wallet del gobierno, como ha hecho El Salvador. Y en el momento que mi cuenta se vean reflejados en dólares, no en Bitcoin. Por eso todos los fondos de inversión, los estados, todo este tipo de jugadores nos van a proporcionar un colchón importantísimo para siguientes retrocesos en un futuro. Por eso no pienso que tampoco vayamos a tener más correcciones del 80%. Si invirtieran solamente un 2%, es decir, el 10% del total que pueden destinar en criptomonedas, que serían 42.000 millones, multiplicado por 20, serían 840.000 millones, más la capitalización actual, la dividimos entre el supply y nos da un precio de $80.000 por Bitcoin. Y repito, a todo esto le tenemos que sumar la gente que va a entrar cuando vea el precio subir. Le tenemos que sumar todas las noticias de adopción que vayamos teniendo en el transcurso del tiempo. Esto solamente es el dinero de los fondos de inversión alemanes que destinan a Bitcoin. Aparte, todo lo que pase de más. Por eso digo que en 10 años, un precio objetivo de Bitcoin en 500.000 o en 1 millón, a mí no me parece una barbaridad. ¿Vale? Y es ahí a lo que vamos. Es ahí a lo que apunta todo. Si invirtieran solamente un 1%, es decir, un 5% del total que pueden invertir en criptomonedas, estaríamos hablando de 21.000 millones, que multiplicado por 20 son 420.000 millones. Sumado a la capitalización actual de Bitcoin, dividido entre el supply, nos da un precio de $57.000 por Bitcoin. Así que nada, amigos, espero que os haya quedado claro que toda la adopción no ha empezado. Estamos en la rampa de salida para la adopción masiva de Bitcoin. Y esto va a pasar en unos años. Y cuando miremos hacia atrás y veamos precios de 34.300, vamos a decir, tendría que haber comprado. Y más. Bueno, ahora sí vamos a ir a analizar lo que está haciendo Bitcoin. Ha bajado mucho la dominancia. Cosa negativa bajo mi punto de vista. Negativa. Pero bueno, ya lo veremos. Al final esto también es una carrera de fondo. Y cuando estemos el 30 de junio yo espero tener una dominancia por estos niveles. Sería algo sano. Y esto va a pasar cuando Bitcoin arranque con subidas fuertes. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo pienso al final? Que Bitcoin va a subir respecto a las altcoins por subidas fuertes. No por retrocesos. Ya los retrocesos, bajo mi punto de vista, se han dado. Me extrañaría mucho incluso que mañana tuviéramos un día de retroceso, la verdad. Bien, vamos a irnos a una hora. A ver qué está pasando.
Estuvimos comentando el tema de esta línea de tendencia alcista, que la rompería tras traspasar la resistencia de los 35.300 por esta zona de aquí. Lo ha hecho, dijimos que se apoyaría en ella para consolidar un nuevo rango de precios, y lo que ha pasado es que la ha perdido y se ha ido a apoyar en la línea de tendencia bajista principal, que actúa de resistencia, por supuesto, que nos ha marcado la pauta de todo el movimiento bajista, que es la que tengo aquí en amarillo. ¿Vale? Yo voy a decir una cosa, aprovechando que estamos aquí. Cuanto mayor sea el número de veces que un activo toca una línea y se produce el movimiento que espera todo el mundo, que la toca y baje, que la toca y baje, que la toca y baje, más probabilidades hay de romper al alza con fuerza. Si aquí teníamos un 10, aquí teníamos un 20, aquí teníamos un 30, aquí se volvió hacia atrás, aquí tenemos un 40, aquí tenemos un 50, hasta que rompamos al alza. Y tiene una sencilla razón. Porque la gente se piensa que esto es una jugada hecha. Cada vez que toca esta línea de tendencia, baja. Y más gente se pone en corto, más gente se pone en corto. Y cuando se ponga en corto el mayor número de gente posible, ¿qué va a hacer Composite Man? Absorber toda su oferta y levantar el precio, porque ya se va a quedar sin oferta en todo este rango de trading que estamos ahora mismo. ¿Vale? El primer síntoma que vamos a tener para ver que el precio de Bitcoin está saliendo de este movimiento secundario correctivo al primario alcista es que rompa esta línea de tendencia bajista que tengo pintada aquí en azul. Muy probablemente, bueno, con una alta probabilidad, más del 75-80%, lo haga antes de que acabe el día, que veamos el precio por encima de los 34.500 al cierre de vela. Y mañana muy probablemente también que vayamos a superar esta resistencia y consolidar por encima de este soporte. Al final, si visteis el vídeo de ayer de Composite Man, uno de los puntos siguientes a un sprint, lo veremos mejor en 4 horas, uno de los movimientos siguientes, bueno, cuando se confirma un sprint es a posteriori, tenemos un movimiento de fuerza importante. Aquí ya se está confirmando con este movimiento que esto ha sido un sprint y que estamos en una zona de acumulación. Luego tenemos un nuevo retesteo a la parte baja del canal de trading y tenemos zonas de test. A posteriori de las zonas de test, lo que vamos a dejar son la siguiente fase, que es la fase D, si no recuerdo mal, es romper resistencias y dejar soportes claros marcados. Como lo hicimos este día de aquí. Y cuando digo este día de aquí es que es probable que la zona de los 31.400 ya no la volvamos a ver. Sería lo normal. Sería lo normal. Dependerá de la oferta que haya en esta zona de mínimos. Y este soporte que tengo aquí marcado es posible que sea el siguiente a este que tengo aquí dibujado, ¿vale? Es decir, que aquí arrancamos con un movimiento alcista importante, que vayamos a testear la línea alcista de largo plazo, volvamos a hacer un retroceso a la zona de los 37.000, que esta es la nueva resistencia a batir para los próximos días, y de aquí rompamos al alza con fuerza. Eso sería lo normal en Bitcoin los siguientes días. Mañana haré una estimativa del recorrido de Bitcoin que yo espero para en los próximos días, yo lo enseñaré. Y nada, amigos, no voy a entrar en las altcoin porque tuvieron los últimos días movimientos de subida interesantes, pero simplemente han sido para coger aire y continuar bajando muchas de ellas. Así que no voy a detenerme en ellas. Tenemos a Ethereum, que ayer y anteayer prometía la vela, pero finalmente cerró por debajo del soporte. Tenemos a Cardano en una zona también de soporte muy importante. Y yo digo lo mismo que decía en toda esta zona de aquí, que cuando tengamos un movimiento brusco de Bitcoin, ahí es cuando va de nuevo a recuperar dominancia y cuando van a caer las altcoins respecto a Bitcoin, no respecto al dólar. Por eso para mí tiene más sentido ahora no empezar a especular ahora, independientemente de que dé la sensación de que estén haciendo suelo, porque un suelo del movimiento bajista que hemos tenido se tiene que crear en semanas. Semanas en un mismo rango de precio. Y de momento eso no ha pasado. ¿Vale? Así que nada, amigos, mañana nos volvemos a ver. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, por favor. Me ayuda muchísimo. Y si queréis poner algún comentario. Pensad que todo esto del logaritmo de YouTube, cuanta más interacciones tenga con los que me estáis viendo, pues más va a recomendar mi vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por quedaros hasta el final. Un abrazo y que tengáis una bonita tarde, amigos y amigas. Chao.